Ok, buenas noches. Pues nada, ya estamos en directo. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Hoy tenemos al doctor Pera Marco, que bueno, es experto, aparte de en medicina, en acupuntura. Eh, Sí, y hoy nos trae un curso pues muy especial, ¿no? Porque tiene ahí todo un trabajo realizado en base a la acupuntura, pero en el tratamiento de la reumatología, ¿no? Y que siempre es como aplicar de una manera muy concisa y muy sistemática ese tratamiento en ese tipo de dolencia. Entonces, ahora él nos va a hacer la presentación del curso y de todo el funcionamiento y para qué va a ser útil esta formación. Pero a mí me gustaría empezar a comentar lo siguiente, y es que este curso tiene un funcionamiento bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los cursos de Zenlon. Y eso es porque el doctor Peramarco, que es un crack, dice, pues yo lo que voy a hacer es, me grabo toda esta información y ya la tenemos. Y luego hacemos una sesión de dudas. Entonces, el funcionamiento sería el siguiente. Hoy vamos a ver la presentación y en función de eso, pues cada uno de vosotros decidirá si quiere profundizar más en este tema o no. Pero para el que quiera profundizar, eh, el camino sería el siguiente. Nos registramos a la formación, que les voy a dejar ahora mismo aquí el enlace para quien luego se quiera registrar. Aquí lo voy a dejar en aquí mismo en el chat. Y luego, una vez que sabéis que hacéis el registro, os va a llegar un email. Ese email es ya para realizar el pago. Una vez que el pago esté hecho, pues así nosotros ya podemos daros acceso. Y quería compartiros pantalla para que veáis cómo es el curso por dentro. A ver, voy a compartir pantalla porque este es el curso en sí. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale. El curso de acupuntura y reumatología, ¿vale? Tiene diferentes lecciones. Una vez que entramos en el curso, elegimos cada una de las lecciones que queremos ver o trabajar y aquí el doctor Peramarco pues nos explica, pues en este caso, criterios diagnósticos avanzados, ¿vale? Pues nosotros vamos a ver esta lección. ¿Aquí qué puede pasar? Pues nos pueden surgir dudas, nos pueden surgir cosas, ¿vale? Esas dudas las apuntamos y se las podemos preguntar después al doctor Peramarco en la sesión en directo que tendremos el día 18 de mayo. Pero la finalidad de la sesión del 18 de mayo es más resolver las dudas y exponer otros casos clínicos aparte de los que ya tenemos aquí. También podemos poner la pregunta aquí abajo y el doctor Pera nos irá contestando. De hecho, en algún otro lo que hay que hacer aquí, una vez hecha la lección, es completar la lección para pasar a la siguiente. ¿Vale? No sé si me va a dejar. Una vez que hemos visto el vídeo, que si no, no nos deja, completamos la lección. Y creo que era en algún otro, no sé en cuál, había uno que tenía comentario, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es eso, es ir viendo cada una de las lecciones hasta que tengamos el curso completado. Y como os decía, al finalizar todas estas lecciones, pues iremos a la sesión en directo que tendremos eh, el día 18 de mayo será la sesión en directo. Entonces, como os decía, el objetivo es primero ver el curso y luego pues ya hacer la sesión en directo, ¿vale? Y bueno, ahora ya no me quiero enrollar más y cedo la palabra al doctor Pera Marco ¿Vale? para que nos explique esta estupenda formación. Muy bien. Muchas gracias, Luisa. De nada. A ver, buenas tardes, noches a todos. Agradeceros la presencia y básicamente lo que vamos a hacer es presentar lo que es este curso online con una mañana
online en directo en donde se resuelven dudas, pero además se resuelven historias clínicas, que al final es la aplicación de todo eso que hemos intentado hacer en, en el propio curso. Vamos a ver. Supongo que estáis viendo la presentación. Sí, sí, se ve. Faltaría lo de Vale, pasar vale, a ahora sí. vale. Perfecto. Bueno, vamos a fijar historias para saber por dónde vamos. El ámbito de todo esto es el energético. Lo digo porque el ámbito podía ser no sé, fitoterápico, el farmacológico, el que sea. El ámbito, las reglas del juego son las energéticas. Por lo tanto, estaremos ahí y razonaremos según las reglas que, que nos ofrece este ámbito. El objetivo, ¿cuál es el objetivo realmente? Pues encontrar tratamientos coherentes con acupuntura para aplicar al dolor articular. Porque, en definitiva, la reumatología es muchas cosas, pero lo que buscamos cuando nombramos reumatología es entender cómo podemos asignar criterios a aquello que está pasando, a las manifestaciones de dolor articular y buscar soluciones, es decir, montar el argumento terapéutico. Y un argumento terapéutico con una serie de criterios, es decir, que cuando nosotros aplicamos un tratamiento, podemos explicar por qué aplicamos este tratamiento. Desde la óptica energética, el dolor articular, todo lo relacionado con el dolor, la limitación funcional, cualquier manifestación articular, todo está recogido en el magnífico capítulo llamado B. Es decir, podíamos terminar aquí diciendo, bueno, te voy a terminar, podíamos concretar aquí diciendo todo lo reumatológico desde un punto de vista energético está recogido en el capítulo de los B. Bien, de acuerdo. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues desde esa visión clásica, de esa versión clásica de los B, desde esa forma de explicar ese dolor y esas limitaciones articulares, lo que pretendemos es buscar una versión ordenada, actualizada, con criterios para poder debatir y sobre todo para encontrar las mejores versiones de tratamiento, eso quiere decir los tratamientos más eficaces para tratar el dolor articular. Ese es el leitmotiv, ese es el objetivo y esa es la intención. Todo esto que vamos a ver está recogido en un libro publicado en el 2015 que se llama Acupuntura y Reumatología, escrito por el doctor Juan Muñoz Ortego, que es reumatólogo y acupuntor, y por mí mismo. Es un libro que hay cosas que están bien. Por tanto, el objetivo básico de todo lo que vayamos a decir es establecer patrones de manifestaciones de los BI, es decir, entender cómo se manifiestan los dolores articulares, para entenderlos. Y una vez hagamos ese proceso, buscar la mejor solución terapéutica para resolverla. Esa es la historia, no hay otra historia. Reconocer, sistematizar y buscar un tratamiento para resolver ese problema que estamos viendo. Por tanto, vamos desde un modelo inicial, que son los BI, partimos de ahí, está muy bien,
pero nos parece que podemos ordenarlo, básicamente ordenarlo, actualizarlo, generar criterios que nos lo hagan entender mejor para buscar modelos de diagnóstico y modelos de tratamiento, modelos terapéuticos. Esta es un poquito la intención, la mirada que pretendemos hacer de todo esto. Pero veamos un poquito los BI de cerca. ¿Qué es un BI? Pues no tenemos más remedio que ir al ideograma, se decía antes, y ahora se llama grafía. La grafía, como veis, la grafía es esto de aquí. A ver si, esperar que busco esto que es el puntero láser. Perdón. La grafía es esto de aquí. Eso significa BI. Bueno, no significa BI, es la grafía del BI o el ideograma del BI, eh, tal y como lo expresan los orientales. Esta grafía tiene dos partes. Una parte que es la superficial, que es esta de aquí, que significa enfermedad, y esta parte de aquí, que en realidad es el cielo y la tierra. ¿Vale? Yo cuando vi esto me quedé un poco traspuesto porque no entendía qué era todo esto, no entendía lo de los PI, que me habían dicho que era el dolor y la limitación funcional articular con el cielo y la tierra. Francamente me quedé, pero la grafía del BI significa eso, enfermedad relacionada con la tierra en contraposición al cielo. Vayamos un poquito más allá. Cuando uno no entiende algo, lo que tiene que pretender es buscar a alguien que sí que lo entienda para que te lo haga entender. Perdonadme la redundancia. Y nos vamos a un diccionario que nos puede explicar qué es pi. Y parece que esto evoca eh, el de una enfermedad que hace al hombre más yin, más tierra en relación al cielo. Claro, siempre las expresiones orientales son para los occidentales un poquito de entender. Lo que quiere decir bi es que hay algo que nos hace más tierra, más inmóvil, más fijo en relación a el dinamismo, el aporte celeste que aporta, que es o que significa el cielo. En definitiva, que cuando uno tiene una estructura de rodillas más tierra que cielo, pues se queda más fijo y vuela menos y camina menos. Esa sería un poco la traducción. Lo que sí que es muy interesante y es una idea a fijar es que bi significa obstrucción. Significa que lo que tiene que pasar por un sitio no pasa adecuadamente, que de alguna manera ese fluir de sustancias fundamentales como la energía se obstruyen y eso se manifiesta con dolor, hinchazón, limitación funcional. Esa idea me parece fundamental y me parece fundamental porque cuando realizamos un tratamiento de acupuntura lo que intentamos es desobstruir, levantar la obstrucción, mejorar la circulación de lo que tiene que pasar por allí. Por tanto, el dolor desde un punto de vista energético, desde esa dimensión energética, significa fenómeno obstructivo. Eso es dolor. Eh, Quiero decir con ello que dolor, que para nosotros tiene una connotación muy clara, es un concepto muy claro, es algo, es una sensación muy determinada desde un punto de vista energético, y ese es el ámbito donde nos movemos, significa que algo se obstruye. Al obstruirse, la manifestación de esa obstrucción es el dolor. Por tanto, el significado de bi, aparte de
el hombre y el cielo y la tierra y la enfermedad y una enfermedad más parecida a la tierra en relación al cielo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es muy bonito, pero que no nos lleva a demasiados buenos sitios. Bueno, buenos sitios, sí, no nos lleva a un sitio concreto. El significado de bi es el de bloqueo, obstrucción a la libre circulación y comunicación de la energía, que es lo esencial que tiene que ocurrir y tiene que pasar para que las cosas tengan una manifestación normalizada. Por tanto, bi es obstrucción, se manifiesta con dolor, hinchazón y limitación funcional, y eso se recoge en un capítulo que se llaman los síndromes de obstrucción dolorosa o dolorosos para otros. Todo lo que nosotros pudimos comprobar que habían llegado los más listos de la clase, en este caso, era a recoger en el capítulo de los BI y llamarlos síndromes de obstrucción dolorosos. Bien, hasta aquí llegamos nosotros y pensamos, bueno, ¿por qué no le damos 4 vueltas a ver si podemos encontrar la manera de buscar criterios coherentes que nos lleven a algún sitio? Y ahí vamos, a los criterios diagnósticos avanzados, que es como los hemos llamado. No los llamamos síndromes de obstrucción dolorosos, que lo son, sino que lo que hacemos a esos síndromes es aplicar criterios. Y esos criterios son los que nos van a diferenciar las cosas para que podamos encontrar modelos de tratamiento eficaces. Para que os hagáis una idea, todo esto lo empezamos a hacer nosotros antes del marzo del 2012, como es lo que estáis viendo, se publicó en esta revista estos criterios diagnósticos avanzados el 6 de enero del 2012. Por tanto, nosotros llevamos unos años antes, 2, 3, no me acuerdo, dándole vueltas a esta historia. Y en el 2012 pudimos completar estos criterios diagnósticos. Y como os he dicho antes, en el 15 escribimos el Tratado de Reumatología, Acupuntura y Reumatología. Es decir, que contando, pues ya llevamos pues como 14 años con esta historia que estuvo bien empezarla. Y estos son los criterios. Lo primero que hicimos fue separar y llamar criterios diagnósticos específicos a aquellas manifestaciones articulares y separarlos de los criterios diagnósticos globales, que son las manifestaciones sistémicas generales. Eso, que parece una cosa simple, es simple, pero muy importante para ubicarnos adecuadamente en el contexto del dolor articular. Esa fue una gran idea. Bueno, no porque fuera nuestra, pero es una gran idea. A veces tienes ideas que son buenas, otras que son grandes y otras que no valen nada. Pues esta me parece que fue una gran idea, porque sistematiza y te hace ver las cosas de una manera mucho más como ocurren, mucho más eh, eh, enfocando adecuadamente las cosas que nos interesan. En este sentido, cuando se habla de los BI, se habla de forma muy generalizada y parece que estén hablando de las manifestaciones sistémicas. Pero hay que acudir, es decir, cuando te viene alguien con un dolor de rodilla, siempre pongo el dolor de rodilla porque a mí me duele la rodilla y tengo un BI de rodilla, pero bueno, puede ser otra articulación. Vamos a poner la rodilla, va. Cuando alguien te viene con un dolor de rodilla, lo que quiere es que le quites el dolor, que le alivies el dolor. Y para eso tienes que fijarte cómo son, o cómo es, o cómo se manifiesta esa situación, esa obstrucción, ese dolor, esa patología. Y hay que atender a 3 cosas interesantes, que es los bi articulares, la manifestación bi articular, si es
fijo, profundo o inflamatorio, porque esto se diferencia de el viento, el frío, la humedad y el calor. Es decir, cuando hablemos de viento hablamos de lo que ocurre a nivel general, cuando hablamos de errático hablamos de lo que ocurre a nivel particular articular. Cuando hablamos de frío hablamos de lo que ocurre a nivel general, cuando hablamos de profundo hablamos de lo que ocurre a nivel articular. Y por tanto, esa manera de sistematizar la mirada que haces, de comprender cómo es el patrón de manifestación, cómo se manifiesta, yo creo que es una muy buena idea porque ahora veréis cómo tenemos recursos para trabajar sobre eso. La segunda parte es la relación en relación a las manifestaciones de las 8 reglas del diagnóstico. Las 8 reglas del diagnóstico son estudiadas desde la primera, la segunda, la tercera lección de cuando estudiamos acupuntura y hablamos de los dolores tipo yin, tipo yang, de los dolores tipo frío, tipo calor, del dolor profundo y superficial y del dolor de deficiencia y exceso. Y luego, normalmente, ese tipo de cosas ni se atienden. Y me parece que son importantes porque es el diagnóstico de ese fenómeno obstructivo, de ese dolor. Por tanto, la segunda cosa que hacemos es prestarle atención a cómo se manifiesta el dolor en función de las 8 reglas del diagnóstico. Es decir, ¿es un dolor yin? ¿Es un dolor yang? ¿Es un dolor por deficiencia? ¿Es un dolor por exceso? ¿Es un dolor por estancamiento? ¿Es un dolor tipo frío? Etcétera. Y la tercera relación, la tercera mirada que hacemos, la tercera observación para distinguir los criterios diagnósticos específicos está en relación al territorio donde se manifiesta, territorio o territorios, en donde se manifiesta ese problema. Si es en la rodilla, en la parte anterior, pues hablaremos de los yang del miembro inferior. Si es en la rodilla, en la parte interna, hablaremos de meridianos como el del hígado, el del riñón, el del bazo, etcétera, etcétera. Y otros meridianos que pueden, como los meridianos extraordinarios o meridianos curiosos. Por tanto, lo que hacemos con los criterios diagnósticos específicos es entender y diagnosticar lo que está ocurriendo en aquella articulación en función de el patrón de manifestación, en función de las 8 reglas y en función de dónde se produce el problema a nivel energético. Bien, ya lo tenemos. Eso nos llevará a un sitio terapéutico, ¿de acuerdo? Para luego pasar al criterio diagnóstico global o globales o sistémicos, es decir, lo que se manifiesta de una manera generalizada y que por lo tanto tenemos que atender a ello porque se está manifestando. Y aquí entramos al patrón característico del BI, si se manifiesta como un biviento, un bifrío, una humedad o un bicalor. Todo eso lo explicamos, evidentemente. De eso se trata el curso, de explicar todos estos criterios. Pero luego pasamos al patrón de desequilibrio esencial, es decir, ¿qué criterio de estado? Criterio de estado significa deficiencia de chi, deficiencia de sangre, deficiencia de Jin, líquidos orgánicos, de todo esto, es decir, de cuál es el desequilibrio de estado o el desequilibrio esencial energético, para luego pasar a criterios de órgano. Es posible que exista una deficiencia de yang de bazo o una deficiencia de yin de riñón o etcétera. Es decir, entraríamos en el capítulo de los síndromes energéticos, de los Danfu. Para pasar al patrón de identificación de tejido, es decir, cuál es el tejido afectado. Son las partes blandas, los ligamentos, es la parte ósea, es la parte del tejido conjuntivo, para luego pasar al patrón de desequilibrio interno, que a veces ocurre, que está ahí, entraríamos en las profundidades de la reumatología en medicina interna, y serían patrones importantes que nos explicarían algunos procesos. Esos son los criterios diagnósticos avanzados y lo que hacemos en el curso es desarrollarlos.
Para que todo esto sea práctico y sencillo, hemos elaborado una plantilla en donde intentamos averiguar el patrón característico y las 8 reglas en función de las manifestaciones. No las voy a leer todas, pero cómo es el dolor, si es intenso o moderado, en forma de pinchazos o con espasmos y contracturas, si es agudo, si es crónico, localizado, difuso, intermitente, continuo, en fin, si mejora con la presión, si mejora con el movimiento, si hay dolor nocturno o no, en fin, toda una serie de manifestaciones que hay que señalar. Por lo tanto, cuando le preguntamos al paciente cómo es su dolor, vamos señalando las casillas para que al final nos salga un diagnóstico. No os preocupéis porque he preparado un caso clínico para que entendamos todo esto, cómo funciona. Bien, vamos a suponer que hemos averiguado y hecho un diagnóstico según esos patrones característicos y esas 8 reglas del diagnóstico. Luego lo aplicaremos a un caso clínico. Y aparece un cuadro que diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una lucha contra los libros o a favor de los libros, no lo sé, en busca de aquellos puntos que me resuelvan, que sean eficaces en relación a las indicaciones de los puntos, las ubicaciones de los puntos, la teoría de los puntos, los 5 puntos los Shu antiguos, la característica de los puntos en relación a su actividad en otros menesteres. Es decir, lo digo fue porque ya no es, ya están aquí, fue una búsqueda con lupa para encontrar aquellos puntos que están relacionados con un determinado diagnóstico. Por ejemplo, imagínate que tienes un biprofundo en, en el hombro. El punto capaz, el punto más indicado, el punto que por sus relaciones energéticas, por su indicación en la teoría de los puntos de acupuntura más indicados para resolver el biprofundo en el hombro es el IG15. Si pasamos al codo sería el IG11 y si pasamos a la muñeca mano sería el IG5. Y así para cada uno de los supuestos que nosotros determinemos. Si determinamos que es un biinflamatorio porque aquello está caliente y es una inflamación, tenemos para cada una de las situaciones articulares, hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla y tobillo, para cada una de estas situaciones, el punto más importante para solventar este problema. Lo mismo pasaría con el raquis. No los voy a hablar todos porque es para que entendáis, simplemente que entendáis qué significan estos puntos. Estos puntos son, después de una búsqueda muy exhaustiva y considerando todo lo que son cada uno de los puntos de acupuntura, la búsqueda de el punto, a veces los puntos más adecuados para tratar el patrón o, como veremos ahora, el diagnóstico de las 8 reglas, como tenéis en este panel. Aquí tenemos lo mismo. Se trata de un exceso de yin en el hombro, tenemos un punto. Se trata de una deficiencia de yang, yo qué sé, en la mano tenemos otro punto, dije 9. Como veis, aquí no tengo ninguno, pues porque no hemos encontrado ningún para el estancamiento de yin o para el estancamiento de yang. No hemos encontrado ninguno. Y cuando no hemos encontrado ninguno o no encontramos en su momento el punto adecuado para desatascar el yin o el yang, no lo hemos puesto. Es decir, cada uno de estos puntos está explicado, el por qué puede eliminar aquello que hemos diagnosticado. Si no lo hemos encontrado, no lo hemos puesto. No queremos rellenar por rellenar, queremos poner, queremos determinar con criterios aquellos puntos que
nos ayudan a solucionar el problema. Por ejemplo, estoy viendo ahora el estancamiento de yin en el hombro. El grandísimo punto es el corazón 1. Es enorme ese punto. Cuando hay un estancamiento de yin en el hombro, que lo tienes que diagnosticar previamente, claro. Bueno, a nivel lumbar pasaría lo mismo. Eh, Hay situaciones que no están todas las situaciones de las 8 reglas, porque hay diagnósticos de las 8 reglas que no hemos podido encontrar el punto adecuado para ese diagnóstico, ese tipo de desequilibrio. Bien. Y luego está una hoja con unos cuadros que lo que intentan es determinar eh, los bigenerales, los criterios diagnósticos globales, si son vientos, si son fríos, si son humedad o si son calor. Y entonces es cuestión de rellenar estas cuadrículas en relación a los síntomas que pueden aparecer y que pueden determinar ese diagnóstico global. De la misma manera que o pusimos en su momento una serie de síntomas importantes para determinar si podemos averiguar, determinar, diagnosticar algún criterio de estado o algún criterio de órgano. Y fijaros, ponemos lengua. Claro, mediante la lengua podemos hacer un diagnóstico energético interesante que nos puede ayudar. Ya veremos de qué manera organizamos nuestro tratamiento. Obviamente, y lo he dicho antes, cuando una persona viene con un dolor, lo que tienes que hacer es desobstruir aquello para mejorar, perdón, para mejorar. Y luego ya nos ocuparemos de otras cosas. En fin, todo esto tiene un modo de proceder. Y aquí tenemos los tejidos, si es la piel, si es la parte muscular, si son la parte tendinosa, si son los dolores óseos, si hay alteraciones circulatorias. Cada uno de estos va a tener puntos de referencia para tratar cada una de estas cosas. Y con todo esto, lo que hacemos es, en relación a los criterios diagnósticos, a la teoría de los puntos de acupuntura y a la teoría de los meridianos, montar un tratamiento con puntos locales y puntos regionales. A veces es muy difícil distinguir puntos locales y los puntos regionales. A veces están ubicados. ¿Qué son los puntos locales? Los que están sobre el lugar de manifestación del dolor. ¿Qué son los puntos regionales? Los que están un poco separados, pero a veces es muy difícil. Es igual. Locales, regionales. Y puntos distales. Este es el esquema de ubicación. Iba a decir temporoespacial, pero no es temporoespacial, sino que es espacial, de aquellos puntos que utilizamos y dónde los utilizamos, a nivel local, a nivel regional o a nivel distal. Vamos a ver una historia clínica. Vamos a ver una historia clínica para poner todo esto en su contexto. Imagínate un dolor, una coxartrosis, ¿vale? Un dolor de cadera. Un dolor a nivel de la cadera que se manifiesta a nivel inguinal, en la parte posterior del glúteo, no es muy intenso, es un dolor difuso por toda la zona de la cadera y cuando más lo nota es al iniciar el movimiento. La mise en route que dicen los franceses, la puesta en movimiento, por ejemplo, levantarse de una silla o cambiar de posición. Dice que el calor le alivia bastante, la lengua es roja sin capa lingual, una lengua depapilada, se solicita una radiología simple y la orientación diagnóstica es una coxartrosis de grado 2. Se ven las interlíneas estrechas, alteraciones del cartílago, algunos teofito, tal. En fin, este cuadro es la típica coxartrosis. Típico cuadro de coxartrosis. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Rellenar nuestra particular cuadritos. Entonces, si repasáis un poco los síntomas que hemos visto, es una persona que mejora con el movimiento y empeora con el reposo, que
aquí me falta una cruz, una X, que empeora al iniciar el movimiento, que tiene alteraciones de la estructura, quiere decir que radiológicamente hay alteraciones, que es un dolor yin, es decir, es moderado, crónico, lleva casi un año, difuso, el frío empeora y el calor mejora, la articulación cuando se toca está fría y revela o dice que tiene una cierta pesadez en la pierna del lado afectado. Por tanto, nosotros hemos rellenado este cuadro en donde podemos establecer el diagnóstico del BI, del patrón que se manifiesta. En este caso, ya veis cómo las señales están en el FO y FO significa fijo, y también están aquí, que significa EO, que significa estancamiento, y están en el yin y están en el profundo y en el fijo. Por tanto, superando las dificultades que significa preguntar estas cosas, obtener respuestas más o menos claras, más o menos dinámicas y rápidas, ¿vale? Superando todo esto, que siempre representa una dificultad y tienes que hacerlo entender más o menos bien con un lenguaje acoplado y adaptado al paciente para que tú puedas sacar esa conclusión. Y una vez hecha la interpretación de aquello que te dicen, llegas a señalar una serie de circunstancias que te dicen que este proceso se manifiesta como un bifijo. Todo lo que es artrosis, alteraciones en la estructura, es un bifijo, eso es humedad, siempre. Y es un biprofundo, como ponemos aquí la articulación fría, y lo pongo entre paréntesis, o sea, en signos de interrogación, porque para que sea profundo, un biprofundo tiene que ser, el dolor tiene que ser mucho más intenso de lo que es. Pero realmente la articulación está fría, por lo tanto puedo decir que es un bifijo y profundo. Eh, frecuentemente una artrosis tiene esa traducción, frecuentemente, fijo y profundo. Que es un yin, es un dolor yin, y un dolor yin puede ser por deficiencia de yang, por exceso de yin o por estancamiento de yin. Todo eso lo explicamos en el curso, porque llegamos a estas conclusiones de las 8 reglas del diagnóstico. En este caso, ese dolor yin nos parece que es por estancamiento, porque hay una noticia, una manifestación que es el dolor al iniciar el movimiento. Ya he dicho que me falta aquí señalarlo, que se me habrá olvidado o se habrá pasado. Todo dolor al iniciar el movimiento, que empeora mucho y luego mejora con el movimiento, es un estancamiento. Si alguno de vosotros dice, hombre, a mí me parece que es un exceso, por ejemplo, aquí he señalado exceso porque mejora con el movimiento y empeora con el reposo. Eso significa exceso. Un estancamiento es una forma de exceso. Por tanto, no nos vamos mucho del estancamiento al exceso. ¿Y por qué territorio va todo eso? Por la vesícula biliar, seguro. La cadera es territorio comanche, que digo yo, que es territorio vesícula biliar. Pero también va por el Yang Chao Mai. Si vais al meridiano extraordinario Yang Chao Mai, veréis que pasa por la cadera, justo por la cadera. Pero también por el meridiano de vejiga, porque coge la parte posterior, por donde hay una cierta prolongación de ese meridiano de la vejiga, del territorio muscular y tendinoso de la vejiga. Por tanto, los he puesto en orden de importancia: vesícula biliar, Yang Chao Mai y vejiga. Como veis, si llenamos nuestro particular cuadrícula de manifestaciones, nuestra plantilla, podemos llegar a la conclusión, en función de esos criterios diagnósticos específicos, de un diagnóstico bastante adecuado. Una vez llegado a ese diagnóstico,
nos vamos a las cuadrículas donde nos dicen los puntos que hay que aplicar en ese caso y tenemos bifijo de cadera. ¿Cuál es el punto? El vesicular 30, el Juan Chao, porque tenemos un bifijo. Si además pensamos que hay un biprofundo, porque la palpación de la cadera es fría, habitualmente el dolor es mucho más importante o mucho más intenso que lo que tenía esta señora, el vesículo biliar 34, Yang-Ling-Guan, sería el punto a escoger para solucionar este biprofundo. Es un punto que vamos a utilizar, es un punto de la vesícula biliar, es el Hui de músculos y tendones, ¿vale? Por tanto, ya tenemos el vesículo biliar 30 y también los puntos Shu. Los puntos Shu de cada uno de los meridianos nos corrigen o nos eliminan o nos ayudan a el bifijo. En este caso, el punto Shu de la vesícula biliar es el 41. Vale, nos guardamos estos puntos y nos vamos al diagnóstico de las 8 reglas, que hemos dicho que es un estancamiento de Yin. El estancamiento de Yin, si nos vamos a la cadera, pues nos sale el vesículo biliar 30, es decir, el vesículo biliar 30 sí o sí. El vesículo biliar 30 es uno de los grandes puntos de la cadera, y es que es así, además. Bien, con todo esto que hemos reflexionado, nos vamos a la plantilla de los criterios globales. Y lo que encontramos es que hay cambios estructurales, hay una cierta pesadez y debilidad muscular, la señalamos, y aquí no encuentro ningún síntoma más, y en la lengua sí que aparece roja. Una lengua roja señala una deficiencia de yin. En cuanto a los bi de tejido, hay alteraciones óseas del cartílago y por tanto es un bi de huesos. Por tanto, un bi humedad, una deficiencia de yin y un bi de huesos es nuestro diagnóstico en relación a esos criterios globales. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues nos vamos a establecer el tratamiento. Hay un tratamiento articular esencial que explicamos en cada una de las patologías que recorremos en este curso. Explicamos que hay un tratamiento básico articular esencial. Es decir, son puntos que están indicados para el tratamiento de cada una de las articulaciones. ¿Por qué? Porque eliminan la obstrucción y por lo tanto eliminan el dolor. A ese tratamiento articular esencial, que ya está descrito y que es para casi todos los autores el mismo, añadimos el patrón específico que hemos encontrado, añadimos el patrón global y con eso hacemos puntos locales, puntos regionales y puntos distales. Es decir, los ubicamos espacialmente en estas 3 situaciones. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en este caso concreto. Bueno, está claro que en la cadera el tratamiento articular esencial recorre estos 4 puntos que son puntos curiosos de la cadera, muy poco descritos por muy pocos autores, es decir, no lo he encontrado descrito en ningún sitio. A mí me lo enseñó un maestro y me han ido muy bien a lo largo de mi vida para tratar caderas. Son puntos que están en la parte, en el relieve del trocánter con la zona más blanda. Vas tocando trocánter y cuando caes en la zona blanda, ahí está el punto. Pueden ser estos puntos en cruz o pueden ser los puntos en cruz invertida, es decir, en la otra cruz. No se trata de abusar de todos estos puntos porque alguien estará pensando, bueno, pues en lugar de 4 haz 8. Hombre, tampoco es eso, los puedes ir cambiando y un día haces uno y otros días haces otro. Como veis, estos serían los puntos del tratamiento esencial, básico para el tratamiento de la cadera, pero luego está el vesículo 30, que es el del bilfijo. Y pongo 3 vesículos biliares 30 porque en realidad esto es una zona, no es un punto, es un área, no es un punto. Y hay que buscar, lo puedes hacer de diferentes maneras. O bien 3 ubicaciones equidistantes que cojan toda esa zona, toda la parte posterior que queda entre el trocánter y el glúteo mayor, o bien buscas el punto más doloroso en toda esta zona y escoges ese punto.
Yo tiendo a hacer lo que estáis viendo en la fotografía. Me parece que es una zona de abarcar y de abordar este punto que tiene es muy importante para este tipo de patología. Bueno, pues ya hemos aplicado el bifijo, que es el vesicular 30, luego aplicaremos el vesicular 41. Ya tenemos el tratamiento local regional. El local sería estos puntos de aquí, el regional pues sería este, incluso el estómago 31, que también es un punto muy adecuado para el tratamiento de la cadera. Bien, puntos distales. Los puntos distales van a ser el gin proximal de la vesícula biliar, que es el 38, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque es el punto aspirina de la vesícula biliar. Es el punto que ejerce una actividad analgésica antiinflamatoria en todos los territorios relacionados con ese meridiano. El vesicular 34, que hemos dicho que era el punto para tratar el biprofundo, si es que así lo consideramos. El vesículo 31 es un punto que siempre se utiliza para tratar todas las obstrucciones del miembro inferior. Lo podemos escoger o no. A mí, yo lo palpo y si es doloroso, lo activo. El vesículo 41, que es el punto SHU de la vesícula biliar, para tratar el bifijo. Y después tenemos dos puntos, que es el vejiga 62, que es el punto llave del Yang Chaomai, y el vejiga 60, que es el punto yin proximal, el punto aspirina, el famoso punto aspirina del meridiano de la vejiga. Es decir, hemos hecho, eso es un tratamiento con puntos locales, con puntos regionales y con puntos distales. ¿Qué nos quedaría para tratar? Pues el aspecto, el criterio global. Es decir, el bihumedad, que lo hacemos con el bazo 9, es un punto específico para tratar la humedad a nivel de la cadera. Es un punto que muchos autores lo dan como específico para tratar los dolores de cadera. El bazo 6 y el riñón 3, que nos tratan la deficiencia de yin, y el bi de huesos. Ya sabéis que el tejido que le corresponde al movimiento agua y al riñón son los huesos. Y alguno de vosotros que conoce el Hui de los huesos, que es el vejiga 11, también es un punto que se puede tratar, pero es un inconveniente de posiciones. Si tienes a esta persona en decúbito supino, hacer el vejiga 11, que está en la espalda, es complicado. Y con esto ya valdría. ¿Qué es lo que hago yo en caso de caderas? Hago el tratamiento local, regional y distal en una sesión, y posteriormente hago estos puntos en otra sesión y voy alternando y voy variando este tipo de cosas. Todo no lo hago es decir, que para mí el tratamiento de cadera requiere dos posiciones, un decúbito lateral y un decúbito supino. En el decúbito lateral aplico los criterios específicos y el tratamiento específico de la cadera, y en el tratamiento y en la posición de decúbito supino aplico el tratamiento según los criterios globales, que pueden ser 3 puntos, que pueden ser más puntos que podáis escoger. Ay, ay, a ver, ay. Vale, perdonadme que me he ido muy rápido. Aparte de esto, y para terminar ya, nosotros podemos aplicar otras cosas, por supuesto. Podemos aplicar calor con moxibustión o la lámpara TDP. Es muy interesante en el caso de la cadera, mucho, cadera calor, cadera calor, cadera calor, y no os equivocaréis nunca. Podemos hacer electroacupuntura, sería otro capítulo aparte de la electroacupuntura, pero se puede aplicar perfectamente la electroacupuntura. Se puede aplicar la ENEA, que es la estimulación neuroelectroauricular, o simplemente auriculoterapia, como queráis, pero es muy interesante la estimulación eléctrica del pabellón auricular en caso de patología dolorosa, u otros procedimientos que os parezcan que pueden ayudar y ser útiles a complementar con la acupuntura. Y bueno, lo ha explicado Luisa perfectamente. Esto se divide en dos partes. Una parte no presencial, que son los vídeos. En los vídeos
me tenéis a mí ahí de pesado explicando cada una de las cosas. Hay 7 historias clínicas, una para cada articulación. Están todos los PDFs de los vídeos para que podáis tener una referencia eh, que no sea vídeo, que sea más contundente, más clara, más desarrollada, más escrita de alguna manera, no sea todo voz. Y después lo que hacemos es un matinal, es un sábado por la mañana de 10 a 2. En este caso es el 18 de mayo, en donde se solventan dudas y se habla de los 7 casos clínicos. Es decir, cómo has aplicado. Hay un caso clínico tipo, que también viene una historia clínica desarrollada para que sepáis cómo tenéis que aplicarlo, que es como hemos visto, que hemos aplicado esta, pero hay una historia clínica desarrollada. Y después hay 7 casos clínicos para que lo apliquéis y con ese trabajo de haber visualizado los vídeos, de haber meditado todas las historias y todos los argumentos y todos los criterios y todas las definiciones y todo, uno hace los 7 casos clínicos y con su caso clínico resuelto, los 7 casos clínicos resueltos, acude a ese matinal y ahí lo debatimos y cada uno dice lo que piensa, las dudas que tengo, que no sé qué, no sé cuántos, para acabar de conformar lo que es básicamente tratamientos articulares eficaces. Bueno, pues ya estoy. Muchas gracias, Pera. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat de momento no nos han dejado ninguna, Vale, fantástico. pero debe ser eso, que lo has explicado tan bien que no Gracias, Luisa. Ya se nota que somos amigos, ya se nota. Sí, muy bien. Vamos a abrir los micros, nada, cinco Vale, minutitos por si vale, alguien se tiene alguna pregunta vale, y pues damos la sesión por finalizada. vale. ¿Vale? Si alguien quiere hacer la pregunta, pues simplemente puede abrir su micro y... A ver, empiezo yo. Empiezo yo un poco a decir una cosa que quería decir y no la he dicho hasta ahora. Mira que he dicho cosas, esta no. A ver, siempre he tenido la sensación de que la, la- el sistema energético, en este caso, su aplicación con acupuntura, en este caso, cuando tratamos patología dolorosa, es muy dado a que te imagines muchos tratamientos y le apliques la imaginación a muchas cosas, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece perfecto. Yo he oído de todo, de todo. Y he leído, sobre todo a los franceses, que elaboran unas teorías fantásticas, ¿no? Pero el día a día requiere criterios, requiere ordenar un poco las cosas, porque es la única manera de avanzar en ese conocimiento y saber cómo puedo hacer las cosas para aliviar aquello que te proponen. Mm, y, y- y creo que está bien la imaginación y la acupuntura da para mucho en este sentido y cada uno va buscando sus vueltas y hay muchos procedimientos que hacen cosas extraordinarias, pero el acotar, el hacer, elaborar tratamientos a partir de criterios más o menos que podamos debatir, que podamos hablar. Porque si tú me dices, mira, no, es que yo, cuando tengo un dolor de rodilla, pongo al paciente cara a la pared, le hago así con la oreja y se le va el dolor. Y yo no sé rebatirte eso. Yo digo, vale, pues me lo puedo creer más o menos. Estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, yo no sé qué decirte. Pues bien, si tú me dices que te funciona así, pues chico, pues enhorabuena y hazlo, ¿no? Pero tenemos que hablar de la misma cosa para poder debatir y llegar a algún sitio. Es que si no hablamos de lo mismo, a mí las conversaciones estas que oigo mucho, de que los 2 o 3 tertulianos que están hablando, cada uno habla de lo que le parece y de cada cosa, y igual se pueden tirar una hora cada uno hablando de lo suyo. Pues para eso hablo solo. Es decir, si yo hablo con alguien es para entenderme de alguna manera.
no me importa tener razón yo o no, yo lo que quiero es aprender. Y si alguien me puede enseñar algo, se lo agradeceré toda la vida. Pero tenemos que hablar nos tenemos que entender con términos, con criterios, con conceptos más o menos similares. Si no, es una barbaridad, es una locura, ¿no? A mí, yo me mareo cuando me pasa eso. Cuando alguien me está hablando y no entiendo lo que me está diciendo y hago el esfuerzo de entenderlo y está hablando de algo que me interesa, me entra sensación nauseosa y de vértigo, de verdad, os lo prometo, me entra una sensación de malestar terrible porque no soy, le estoy aplicando tanta intensidad inútil que, y por eso me parece interesante organizar, que es lo que hemos hecho Juan y yo, lo que hicimos, Juan es el reumatólogo, acupuntor, lo que hicimos es organizar ese conocimiento de alguna manera para que pueda ser fácilmente aplicable con criterios de los que podamos hablar todos. La plantilla son criterios de los que todos podemos hablar y a lo mejor tú le haces la historia clínica a un paciente y te parece que ha dicho que mejora con el movimiento y empeora con el reposo y lo hago yo y me parece que dice lo contrario, eso puede pasar, pero vamos al paciente y le decimos, bueno, vamos a ver, oiga, esta señora o este señor y yo tenemos un problema. Yo creo que usted, su movimiento empeora, su dolor empeora con el movimiento. Y él opina lo contrario. Díganos cuál es. Y entonces no lo dice. Pero tenemos que estar hablando de lo mismo. Esa es la intención. La intención es organizar un conocimiento para poder avanzar en ese conocimiento, para poder hablar de lo mismo y para poder, obviamente, buscar los mejores puntos para los mejores tratamientos, para la mayor eficacia. Esa es la intención, ¿vale? Ya no sé qué decir más, Luisa. Sí, espera, tenemos una pregunta interesante. Bien, Nos pregunta Patricia, dice, buenas tardes desde Argentina. Quisiera saber cuál es la fecha, cuándo se cierra la inscripción. Bien, la inscripción la vamos a cerrar el día anterior a que se realice la sesión, digamos, en directo. Sin embargo, como hemos dicho antes, lo que recomendamos es que se inscriban con la suficiente antelación para poder haber visto todas las lecciones, que son unas cuantas horas eh, de formación. Entonces, pues bueno, te puedes apuntar el día de antes y pasarte la noche viendo vídeos. ¿Me parece bien? yo creo que es muy justo. Yo también. Gracias, Cristina, Patricia, ¿es Patricia que ha dicho? ¿Es Sí, Patricia? sí, Patricia, sí. gracias y gracias que estés desde Argentina asistiendo a esto. Muchísimas gracias, de verdad. Sé el esfuerzo que eso representa. Bueno, no lo sé porque no estoy en Argentina, pero me lo imagino. Eh, yo creo que esto vale la pena si lo coges con tiempo, si te miras el vídeo una vez, otra vez, miras a ver qué te parece, lo contrastas un poco, lo duermes un par de días, de esto no sé, tal, te apuntas unas preguntas que no tienes claras. Es un trabajo, tiene que ser un trabajo y para eso no hay que tener prisa y hay que tener tiempo. Y por eso dejamos 2 meses, para haya tiempo de mirarlo, de reflexionarlo, de volverlo a mirar, de volverlo a reflexionar si hace Utilizar, falta, claro. de elaborar las historias clínicas para que aprendas el mecanismo que es. Tienes la plantilla para poder, si tienes alguna persona o tus pacientes, lo que sea, poder habituarte o ejercitarte en esa composición de la plantilla para decirme a mí, oye, te falta una pregunta o te faltan 4 preguntas. Y os lo agradeceré toda mi vida que elaboremos una plantilla diferente y mucho mejor y mucho más amplia, que se trata de eso porque un paciente me ha dicho esto que no estaba en la plantilla y lo he puesto y me parece que, bueno, pues se trata de eso, ¿vale? Por lo tanto, con tiempo, con tiempo. El día anterior, yo el día anterior y después te presentas el sábado por la mañana allí con todos los ilustres acupuntores que saben mucho y tú no te vas a enterar de nada y eso no me parece, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero avanti, Sí, cuanto antes empecemos, pues mejor nos irá. yo creo que Bien, sí. pues se Yo le está despidiendo ya la gente, es hora de cenar, por lo menos por aquí, por quería, esta parte del charco. Luisa, Y Luisa, Eva
Sí, Eva Beteta quería hacer una pregunta, pone ahí en el chat. Ah, sí, bueno, pues si no la hace, no la sí. podemos atender. No, no, quería Vale, vale. para no cortaros, es que, bueno, yo como fan de Pere, pues tengo el libro, ¿no? Que es brutal, es bestial, lo tengo que decir, porque te da muchísima información. Pero entonces entiendo que el curso al final lo que te hace es explicar, ¿no? O son es como un engranaje, ¿no? También al libro. Quiero decir, te lo explica para que tú lo puedas entender y después tienes un manual que es una pasada para poder profundizar y tener más material para ampliar el tema, ¿no? Mi pregunta. Pues Bueno, son sí, complementarios, son... bueno, tengo que decir que Eva es mi sobrina, mi querida sobrina, que me quiere mucho, y yo a ella. Y no hablamos todos los días, pero muchos días. Y por eso ella hace esta reflexión, que sí, el libro es un manual. En el libro está todo, en el libro está todo explicado. Lo que pasa es que uno tiene que ir por pasos, ¿no? Que como dice Eva, primero mira, primero a ver si te interesa, segundo a ver, no sé, si te interesa todo esto. Y la verdad es que una forma dinámica es esta. A mí me parece que es un formato adecuado porque te ves un vídeo, y ya sé que salgo yo y soy muy pesado y te lo explico, ¿no? Pero te lo explico, por lo menos te lo explico, ¿no? Y bueno, es oírlo. Yo a veces le digo a Eva, mira, pues me pongo un vídeo de mí mismo, oye, y me parece que está bien, me entretengo. Oírme a mí mismo me entretiene, cosa que nunca me ha pasado, ¿no? Me entretiene y hasta aprendo cosas de lo que digo, ¿no? No, eso es no es así, ¿no? Pero es una forma muy agradable, entre comillas, de aprender. Luego te lo miras en el papel y un paso posterior, si realmente te interesa el tema, es ese manual, que es un buen manual, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? ¿No? A mí me parece que es un buen manual donde está todo explicado, ahí está todo explicado. No es que no se explique en este curso, sí, pero lo que pasa es que explicamos lo esencial, pero claro, en el libro se desarrolla todo, ¿no? No sé si tiene 300 o 400 páginas, no lo sé, no pasamos de páginas. Siempre se lo digo, Juan, demasiado gordo, pero bueno, pesa mucho. Bueno, pero es así, Eva, es así. No, Pero es que el libro además hay infinidad de tratamientos, pero claro, si yo no te escucho y además las aportaciones que tú haces, que siempre incluyes, lo compartes todo, es verdad, y no es amor de sobrina, es cierto que tú compartes y añades cosas y mira, cuidado, que no hagas esto, que... Es decir, tengo el libro, pero sin las explicaciones que tú haces, pues me pierdo, me pierdo. yo creo que es que si te coges el libro y empiezas y tal, es un No, poco enfarragoso es porque hay demasiado. muchos puntos, está muy desarrollado. Bueno, es un manual, es lo que es un Mm, manual, ¿no? mm. Pues es un poco pesado, ¿no? Cogerte un libro y... Pero bueno, está el libro, ¿eh? Está el libro. Bueno, y siempre hay personas que aprenden mejor de una manera y otras de otra. Entonces hay Claro, 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 claro. alternativas Claro, claro. a Eso está claro, eso está claro. Cada uno tiene su método, cada uno es de una manera y cada uno necesita lo que necesita y le gusta lo que le gusta. Eso está clarísimo, ¿no? Exacto, y Pero luego bueno, tendremos al final esa sesión en directo que siempre es como muy, muy enriquecedora, ¿no? El poder hablar de tú a tú con un experto. bueno, me paso el día con esto. Quiero decir que si de algo sé es de estas cosas, pero lo sé a mi manera, ¿no? Y está claro que yo transmito lo que hago y cómo lo siento y cómo lo percibo. Eso no quiere decir que sea la manera, es una manera, ¿no? Lo que Exacto. pasa es que yo no sé, esta mañana he tratado dos hombros, tres rodillas y hablo así, ¿no? No hablo de fulanita, venganita, sino pues dos espaldas, tres rodillas, ¿sabes? Hablo de esa manera porque me paso el día con esto, ¿no? Y bueno, y como me he dedicado siempre a estas cosas, pues ahí estamos, ¿no? Ahí está el conocimiento. Bueno, pues ahora sí, creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos dejado ahí el enlace, os va a llegar la grabación por email y bueno, esperamos vernos también el día 18 de mayo.
Un abrazo a todos, muchas gracias por Vale, estar aquí. muchas gracias, muy buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias, muy interesante todo. Gracias, gracias. 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 Gracias, adiós, buenas noches.